Bueno, hoy tenemos bastante temas realmente para tratar. Ujú. Sigue siendo obviamente el tema de la semana y ya desde hace bastantes días lo del tema del dólar ahorro. Tremendo, sí. Así que bueno, un poquito de todo tenemos. Ujú. Vamos a empezar con lo que el tema del ATP, que estuvimos la semana pasada, el jueves pasado lo mencionamos, que el Sí. gobierno ya había oficializado la salida del nuevo ATP, ¿no es cierto?, para los sueldos de septiembre. Ujú. Hay que tener en cuenta, yo siempre lo dije la semana pasada, el jueves cuando hablamos no estaba la fecha para la inscripción, y que yo siempre digo hay que tener cuidado porque siempre lo larga 2 o 3 días, ¿da? Efectivamente, el 28 de septiembre se abrió la inscripción y es hasta el 2 de octubre, ¿sí? Es hasta mañana, Ajá. que es el tiempo que tienen los empleadores para, ingresando en la página de AFIP con su CUID y clave fiscal al servicio, inscribirse para postularse, a ver si cumple con los requisitos para acceder a los beneficios de este nuevo ATP. Ujú. ¿Sí? Recordemos, bueno, que el ATP en estos últimos se había clasificado o dividido, por así decirlo, en 3 tipos de beneficios que se podían obtener. Como salario complementario, que sigue siendo o está enfocado a aquellas actividades que todavía continúan siendo críticas, como lo que es, por ejemplo, cultura, turismo, gastronomía. Son las actividades que todavía están muy complicadas, ¿no es cierto?, con esta situación. Ujú. Ahí el gobierno igualmente sigue cumpliendo, vamos a decir, o aportando hasta lo que ahora lo aumentó este mes, antes era hasta un salario mínimo vital y móvil, ahora lo pasó a 1,25, ¿sí?, del salario mínimo. Es lo que va a aportar el gobierno, vamos a decir, a ayudar al empleador en ese importe, y el resto lo tiene que pagar la empresa, ¿no es cierto?, como se venía haciendo en todos estos ATP anteriores. Ujú. Y los otros 2 beneficios dijimos que era como un crédito subsidiado, ¿no es cierto?, con tasas accesibles, pero bueno, es una forma por que aquellas empresas que si bien no están dentro de las actividades críticas, porque ya iniciaron, vamos a decir, otra vez en marcha, pero bueno, es una forma de ayudarlas a aquellas que estén atravesando una situación complicada. Y se sigue manteniendo lo de transformar este crédito en un subsidio para aquellas empresas que durante este periodo, que toda esta cuarentena ha traído tantas pérdidas de fuentes laborales, bueno, aquellas empresas que incorporen personal nuevo, es decir, que incrementen su nómina de personal y hayan solicitado el crédito de tasa subsidiada, se los transforma en un subsidio, es decir, que no lo van a tener que devolver. Ah, bien. ¿Sí? Esas son, digamos, estos últimos ATP que se fueron clasificando. Bueno, este nuevo ATP para los salarios de septiembre tiene la misma modalidad. Si recordemos la fecha, entonces vence mañana el plazo para inscribirse, porque ya la semana próxima se empieza con el pago de sueldos y ANSES tiene que ir depositando en la cuenta sueldos, como hizo todos estos meses, la parte que el gobierno colabora, ¿no es Ujú. cierto? ¿Te acordás que la semana pasada justo estuvimos hablando, a ver, el porcentaje o la cantidad de empresas a las que fueron accediendo? Por ejemplo, en lo que es para el ATP de agosto, 165.000 empresas solicitaron el ATP, Ujú. ¿sí? Fueron las que accedieron al beneficio. Y siempre lo que se apunta son mayormente las pymes, son obviamente las entidades que están siendo más azotadas, ¿no es cierto?, más castigadas con esta situación. Ujú. ¿Sí? Y vamos a decir, el gobierno ayudó a pagar el sueldo de los trabajadores a 1.760.000. Es decir, se Un mi- está haciendo Casi uso de dos este millones de beneficio. trabajadores. ¿Cómo? A 2 millones de trabajadores prácticamente. Casi a 2 millones de trabajadores fue a los que el gobierno, vamos a decir, Ayuda. ayudó a pagarles el sueldo. Realmente toda esta pandemia, obviamente, todo este parate que hubo afectó y castigó importante a la economía, ¿no es cierto? Y sobre todo a las empresas que tienen nómina de personal, ¿no es Sí, cierto? sí. Así que, bueno, sigue entonces, y esto lo que vamos a decir, ya se está hablando, nosotros ya estamos en octubre, ya estamos a 3 meses que termine el año, ¿no es cierto? Se estima que va a ir continuando, ¿no es cierto?, por ahí con modificaciones y no, pero hasta diciembre seguramente se va a ir extendiendo este ATP, que es lo que vamos a decir, ellos piensan que la cuarentena, la pandemia se va a seguir extendiendo, ¿no es cierto? Ujú. Es lo mismo que ya está anunciando, en estos días va a salir seguramente el cuarto IFE, que recordemos cuando salió
el IFE allá en abril, que era por única vez, bueno, ya vamos en el cuarto mes, es decir que, por el cuarto IFE, perdón, el gobierno va viendo, ¿no es cierto?, a medida que la pandemia va extendiendo, en reuniones entre economistas, infectólogos y demás, ¿no es cierto?, por ahí la necesidad de continuar con estos subsidios, estas formas de ayudar a los sectores más castigados, ¿no es cierto?, nadie esperaba que íbamos a llegar a octubre en aislamiento, ¿no es cierto?, o en distanciamiento. Sí. Creíamos, qué sé yo, que iban a ser los 15 días que se habían dicho cuando se anunció la pandemia y llevamos prácticamente 6 meses ya. Sí, así que próximamente van a estar las fechas donde se van a comenzar a pagar el IFE, el cuarto IFE, y que se va a continuar con la modalidad que se había adoptado con el depósito en los CBU, ¿cierto? Sí. Que fue la modalidad de pago que se adoptó desde el segundo IFE para hacer más operativo el tema del pago. Recordemos que el primero fue totalmente engorroso, se pensaba pagar en 15, 20 días y prácticamente se estiró 45 días, ¿no es cierto? Perfecto. Y algo que vamos a decir, continuando con lo que estuvimos hablando la semana pasada con respecto a lo del dólar ahorro, ¿no es cierto?, y que viene relacionado con esto del ATP, la semana pasada estuvimos hablando de que se había producido un feriado bancario, ¿no es cierto? Estaba totalmente cerrada la compra-venta de moneda extranjera por las dificultades, ¿no es cierto?, que habían a empezar a restringir a las personas, a los interesados en comprar dólares, ¿no es cierto? Prácticamente hubo 10 días porque recién este lunes se volvió a poner en marcha, ¿no es cierto?, la operatoria de moneda extranjera, y dentro de las normativas que sacó el Banco Central y que comunicó a los bancos, ¿no es cierto?, es que aquellas personas que recibieron su sueldo a través del ATP, es decir, que el Estado les pagó un porcentaje de su sueldo, ellos quedaban fuera de la posibilidad de comprar dólares. Claro. ¿Sí? Sí. Dentro de la semana pasada estuvimos hablando que aquellos que recibían, por ejemplo, subsidios, que recibían el IFE, no tenían la posibilidad o les estaba denegada la posibilidad de acceder a los $200 por mes, ¿no es cierto?, ese dólar ahorro. Bueno, ahora también se incluyó a las personas que reciben su sueldo a través del ATP. Está bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Me sí, escuchás sí. bien, Pablo? Yo te escucho muy bajito por ahí, disculpa. Yo te estoy escuchando perfecto, por eso te estoy dejando hablar, no hay problema. Perfecto. Los bancos, obviamente, esto despertó una gran crítica por ahí entre empleados, o no es cierto, o toda la gente que por ahí estaba interesada en hacer esta operatoria como una forma de ahorro. Bueno, los bancos se resguardan diciendo que ellos no ven el motivo por el cual porque vamos a decir, recordemos que la semana pasada dijimos que ANSES iba a informar a los bancos la base de datos, ¿no es cierto?, para que los bancos no tengan que controlar uno por uno a ver si estaban en condiciones de comprar. Y entonces, bueno, los oficiales bancarios dicen que ellos no pueden ver cuál es el motivo por el cual se les rechaza, sino que directamente ven si dice admisible o no admisible. La semana pasada habíamos dicho que había un link en ANSES donde uno personalmente, antes por ir al banco, podía ingresar su quiz y ahí consultar a ver si estaba en condiciones de comprar o no, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, que este lunes se esperaba, cuando abrió la operatoria otra vez moneda extranjera, como que iba a haber un gran boom en las compra-ventas. Se encontraron con que fue totalmente distinta la situación, fue muy bajo la venta por la gran cantidad ahora de sectores que están, vamos a decir, restringidos, ¿no es cierto? Porque ahora se incorporó, ahora último estaba leyendo, los funcionarios de altos cargos tampoco pueden acceder, personal de ATP, personal que recibe subsidios, tarjeta alimentar, ¿sí? Se aumentó los sectores, vamos a decir, que tienen restringidas esta operatoria. Sí, quedan, como diríamos hoy, algunos políticos y algunos empleados públicos que pueden comprar dólares, el resto nadie. Nada, y hay que tener en cuenta también que por ahí, que hay también, como en todos, ¿no es cierto?, sacan por ahí un decreto, una norma, una nota, y quedan muchos grises por ahí, ¿no es cierto?, en el camino. Por ejemplo, hay gente que dice, yo compré o yo recibí el ATP, por ejemplo, en un mes, en abril,
y ahora vamos a decir, intentaron comprar dólares ahora y no lo pudieron hacer. Es como que el expediente no es que se blanquea, vamos a decir, y me liberan en los meses siguientes. Entonces, bueno, por ahí son puntos o en que quedan, vamos a decir, restringidos por siempre, ¿no es cierto? O hasta que cambien las medidas, todo esto viene, ¿no es cierto?, de operatorias de Banco Central. Sí. O, bueno, pedir que se blanquee. Entonces, por ejemplo, bueno, yo lo recibí recién en abril, el ATP, ahora en octubre ya quedó habilitada también. Bueno, son distintas cuestiones que siempre van a ir modificando o buscándole la solución sobre la marcha. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta que si yo hago compras con tarjeta de crédito, pero en moneda extranjera, por ejemplo, lo que yo gasto, yo hago un gasto de $10, por ejemplo, esos $10 me lo restan de los 200 que yo tengo habilitado para comprar dólar ahorro por mes, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, solo podría comprar 190. Esto también siempre los economistas están diciendo como que se tenga cuidado para no quedar, ¿no es cierto?, observada esta operatoria si estoy comprando de más, vamos a decir. Sí, porque recordemos después quedan todas estas operaciones bajo la lupa, ¿no es cierto?, en la mira, y para después evitar complicaciones que puedan surgir. Bien. Cada vez menos pueden comprar dólares. Exacto, lo que es la compra del dólar ahorro, les están haciendo mucho hincapié están muy siendo fiscalizadas las operaciones, ¿sí? Están muy bajo la lupa aquel que intente hacer este tipo de operaciones y se controla que tenga bienes declarados, que tenga movimientos bancarios, ¿no es cierto? Están siendo muy observadas este tipo de operaciones por lo que es los agentes fiscales, ¿no es cierto?, por la FIP sobre todo, para que evitar, como se han dado cuenta, vamos a decir que venían haciendo, se trabajaba todo en negro. Aquel, por ejemplo, que era monotributista, autónomo, manejaba todas sus operaciones en negro, lo único que bancarizaba por ahí era el movimiento bancario para la compra de divisas. ¿Sí? Por eso es que se está haciendo tanto hincapié, y aparte todo esto está llevando para el futuro impuesto a la riqueza, ¿no es cierto?, que está próximo a salir. Bueno, está todo vinculado justamente a esto. Para manotearte y sacarte. Exactamente, seguimos hablando de cada vez son más, ¿no es cierto?, los impuestos que van recayendo sobre aquel que hace las cosas bien, ¿no es cierto?, trabaja, liquida impuestos, declara, ¿no es cierto? Bueno, cada vez esto se está haciendo más carga sobre eso, ¿no es cierto? Lo que siempre decíamos, que se terminan pagando los impuestos, como decimos, por ahí al más pobre, pero bueno, por ahí el que tiene todo prolijito, aclarado, blanquito, bueno, se está siempre cargando más la mochila de ellos. Es tremendo. La carga impositiva de este país es increíble. Es terrible, verlo nada más en lo que es lo que es el 931, aporte y contribución de seguridad social. Argentina es el país que más alto es el nivel de porcentaje que absorbe tanto aporte como contribuciones. Por eso es carísimo tener un empleado blanqueado, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde, pero es altísimo el nivel de carga, y bueno, por ahí es lo que lleva, ¿no es cierto?, a tanto personal registrado irregular. En Chile nada más se ve que es totalmente inferior el porcentaje, que a eso también les exigen tener personal en blanco, pero obviamente el nivel de carga que les exigen es totalmente inferior. Ayer o antes de ayer estaba escuchando, obviamente no conozco los temas impositivos de otros países, pero escuchaba por las noticias estas el debate por la presidencia en Estados Unidos. Estados Unidos paga entre un 7 y un 34% de impuestos, ¿no? Depende, no sé qué, pero bueno, entre un 7 y un 34% de impuestos es lo que paga la gente en Estados Unidos. Y Trump ganó diciendo que iba a bajar los impuestos, de hecho cumplió y bajó los impuestos, y ahora anda más o menos con lo mismo. Nosotros acá, cualquier ciudadano de este país está arriba del 50% de impuestos. De impuestos, sí, totalmente. Vos te pones a sacar cuenta, por ejemplo, un empleado nada más aporta de aporte de seguridad social, ¿no es cierto?, y demás, casi el 20%. Después tenés ganancias, bienes personales, IVA, ¿no es cierto?, y todos los meses nos van incorporando y todo va sumando porcentajes, ¿no es cierto?, que nos van detrayendo de lo que uno va ganando, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Pero bueno, y obviamente se siguen aplicando más impuestos.
siguen aplicando más impuestos, que es como estuvimos hablando, por ahí dicen son impuestos que salen de emergencia, como se dice, y después terminan pasando, por ejemplo, el IVA. Yo siempre digo, el IVA salió en el año 1988, estamos en el 2020 y sigue vigente. Y había surgido como un impuesto de emergencia, ¿no es cierto? Era temporal, bueno, resulta que se extendió en el tiempo. Y no era, vos me vas a corregir, ¿no era un 13%? Sí, empezó siendo el 5%. Y ahora estamos en el 21%. Ahora estamos en el 21, 27 para servicios públicos o 10,5 para actividades específicas. Es una locura. Es una locura. Y seguimos con servicios de cuarta, porque no es que tenemos las mejores autopistas, las mejores rutas, los mejores hospitales, los mejores colegios, nada. No, nada, y lo que es, bueno, servicios, alumbrado, luz, gas, teléfono, todos esos tienen el 27%. Y siempre protestamos los servicios de telefonía son un desastre, que querés llamar, se corta, no te puedes, ¿no es cierto? Y es, bueno, la tasa, ¿no es cierto?, es una tasa incremental. Tremendo. Bueno, ¿algo más, Mariana? Sí, hoy quedan los créditos a tasa cero, una información. Ahora el 30 de septiembre, estuvimos hablando también cuando salió el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, se había extendido hasta el 30 de septiembre. Ahora en una reunión que realizaron esta semana se extendió hasta el 31 de octubre, es decir, se da un mes más, ¿no es cierto?, para que aquellos monotributistas y autónomos que cumplan con los requisitos exigidos puedan acceder a este crédito a tasa cero, que otorgan, ¿no es cierto?, la AFIP junto con los bancos, de hasta 150.000 pesos, dependiendo en la categoría, recordemos, en la que se encuentra el contribuyente, que este desembolso se hacía en 3 cuotas, ¿no es cierto?, donde se otorgaban 6 meses de gracia y después se empezaba a pagar en 12 cuotas, ¿sí? Bueno, todas estas mismas condiciones, el gobierno otorga un mes más para que los monotributistas y autónomos puedan acceder, como para ir dando, lo extienden un mes más como para ir dando un alivio, ¿no es cierto?, en esta situación que se está viviendo tan crítica en la economía. Y lo que salió importante ahora es un crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos que se dediquen a lo que son tareas de cultura, ¿sí? Esto, y en más, este crédito para las actividades de cultura, es decir, y que tienen esta característica de acuerdo a la actividad en la que se inscribieron, estos lo otorgaron, el plazo es hasta el 31 de diciembre, es decir, otorgaron plazo hasta el 31 de diciembre para aquellos que se dediquen, por ejemplo, al teatro, a las tareas musicales, a la venta de libros, a la fabricación de instrumentos musicales. Bueno, pueden acceder a esos créditos a tasa cero, ¿sí?, también de 150.000 pesos como máximo. En esta la característica o lo distinto es que dan 12 meses de gracia, ¿sí?, porque estas actividades, como dijimos, junto a las turísticas, son las que, vamos a decir, más en crisis se encuentran, porque todavía prácticamente no las han liberado, por así decirlo. Entonces, bueno, les dan un plazo de 12 meses de gracia y después sí a devolver en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas. O sea, lo tienen que devolver sí o sí. Se devuelve sí o sí, pero en lugar de un plazo de 6 meses de gracia, por ejemplo, como era en el de los monotributistas que venía vigente, en este les otorgan 12 meses de gracia, ¿sí? Es decir, les dan un año prácticamente para que, bueno, todo esto se acomode, ¿no es cierto? Son actividades que va a llevar más tiempo recuperar su ritmo, y después sí se devuelve en 12 cuotas, como el monotributo, el crédito que se les otorgó a los otros monotributistas. Y la operatoria, es decir, para solicitarlo se hace igual que el crédito para los otros monotributistas a través de la página de AFIP, y la acreditación es en la tarjeta de crédito, ¿sí? En estos créditos, acordémonos que no es que nos daban el efectivo en mano, sino que nos acreditaban en 3 cuotas en una tarjeta de crédito para que después se vaya y se compre y se pague con esa tarjeta de crédito. Sí. Ahora sigue igual. Sigue igual, exactamente. Se acredita lo mismo en 3 cuotas. Durante esos 3 meses también el gobierno paga el monotributo, ¿no es cierto?, correspondiente a AFIP, y después el contribuyente devuelve el importe de la cuota y el importe del monotributo que el banco le pagó a la AFIP. Perfecto. Y estos, recordemos que son créditos a tasa cero, ¿sí? Es decir, que se devuelve capital puro.
Ningún interés. Ningún interés, exactamente. Está bueno, por ahí conviene. Cada uno Por ahí sacará. es una forma, Sí. obviamente siempre, y otras veces que hemos hablado, por ahí uno en este momento lo que necesita es el dinero en efectivo, ¿no es cierto?, como para cubrir gastos, servicios, honorarios, que no lo pueden hacer por ahí con el crédito, pero bueno, obviamente este tipo de créditos y pagando con la tarjeta se puede hacer consumo de cualquier cosa, ¿no es cierto? Ujú. Que por ahí, bueno, lo utilizo para pagar el supermercado, me quedo con esa plata y por ahí lo pago, ¿no es cierto?, el servicio que necesite. Es una forma por ahí como de ir llevándolo. Bueno, ¿algo más, Mariana? Eso es todo, Pablo, por hoy. Un espectáculo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo y por tu información, Mariana. No, por favor, Pablo, nos vemos la semana que viene.